Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes que se han unido esta tarde, aquí fría y un poquito nublada en Santiago de Chile. Les damos mucho la bienvenida a este webinar, Convivencia Escolar e Inclusión Efectiva, claves para una comunidad educativa saludable. Así que bienvenidos a este webinar que organiza el Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Yo soy Dalinda Pérez Álvarez y soy directora para la Oficina de las Américas de la Universidad de Edimburgo y además soy presidenta del Comité de Educación de la BritCham. Y bueno, pues en este seminario, la verdad, estamos muy contentas de darle la bienvenida a nuestras ponentes. Es un webinar que se ha creado como otra de las actividades que hicimos a principios de este año sobre desregulación emocional y conductual. Y de ahí partimos hacia ver este webinar con temas relevantes que vimos post ese otra actividad que tuvimos. Y bueno, para poder comenzar, tenemos a dos excelentes profesionales hoy que van a ser quienes van a estar realmente liderando esto. Por un lado, tenemos a Cecilia Vance Liendo, que ella es psicóloga educacional, especialista en bienestar escolar y liderazgo emocional, psicóloga educacional, doctorada en psicología y magíster en educación, con amplia experiencia en docencia universitaria, asesoría y capacitación a instituciones educativas. Entre las temáticas abordadas se cuentan liderazgo educativo, convivencia escolar, estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes. Muy bienvenida, Cecilia. Al Muchas mismo tiempo, gracias. bienvenida. Al mismo tiempo, tenemos a Michelle Molanfi, quien es educadora y asesora pedagógica internacional con experiencia en entornos multiculturales y bilingües. Psicopedagoga, magíster en educación diferencial y magíster en educación imaginativa, con 14 años de experiencia profesional en el área de educación, trabajo con niños y jóvenes con y sin necesidades educativas especiales, tanto en fundaciones como en centros educacionales, desde educación preescolar hasta educación media. También muy bienvenida a Michelle Molanfi Barrios a esta sesión esta tarde. Gracias a ambas. Muchas Bueno, gracias. bienvenidas. Bueno, pues si les parece, comencemos. Antes de comenzar, les voy a decir que tenemos abierto el Q&A, ahí ese iconito en el Zoom. También está abierto el chat por si ahí quieren poner preguntas, pero ojalá que fueran prefiriendo el Q&A. De todas maneras, nosotros vamos a estar pendientes de ambos iconos para poder ver qué comentarios y qué preguntas están haciendo ustedes y poder, en dado caso, presentárselas a las ponentes. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. A ver, Michelle y Cecilia, pero Michelle en primera instancia, me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿qué condiciones son necesarias para que la convivencia escolar sea realmente inclusiva? Voy a empezar un poco de lo más general a lo más particular. Principalmente en las instituciones educativas, desde lo macro es importante plantear prácticas, políticas educativas claras y normativas que promuevan la inclusión y la igualdad en el trato. Es importante contar con un compromiso de las jefaturas y de los liderazgos de las comunidades educativas y obviamente lo importante es formar y capacitar también a las personas involucradas, ya sea profesores, asistentes de la educación, que están en contacto directo con los alumnos.
Y por otro lado, también entregar espacios de participación a la familia, a toda la comunidad para trabajar todos muy alineados. Y finalmente también en un poco más lo específico, ¿cierto? Si nosotros ya nos ponemos en el caso de los alumnos, cómo yo tengo una política inclusiva, es dando un espacio a todos, desde un modelo y un enfoque para todos, un modelo total porque antiguamente, cierto, se trabajaba en un enfoque más individualista donde nos centrábamos en ya sea en el alumno con necesidades especiales o el alumno que requería algún tipo de intervención, en vez de hacer algo más para todos. Entonces, en ese caso, trabajar quizá con metodologías activas, ¿cierto? Donde tengo aprendizaje cooperativo entre alumnos, también aplicar un diseño universal para el aprendizaje o algo mucho más específico dentro de una sala de clase, utilizar la diferenciación que tiene que ver con trabajar desde las necesidades de cada uno de los alumnos que están dentro de la sala. Eso significa que yo le doy a cada uno lo que necesita, pero a la misma vez voy favoreciendo a todos los que están en esa comunidad. Entonces, en ese caso, podemos fomentar la participación de estudiantes, ¿cierto? Con actividades educativas que son más variadas, darles distintas formas de demostrar el aprendizaje, cómo aprendemos todos, implementar modificaciones que sean necesarias, desde pueden ser adecuaciones de acceso, ¿cierto? Y por otro lado, también lo que tiene que ver con psicoeducar. Generalmente dentro de las comunidades educativas tenemos ciertas horas destinadas a consejo de curso o a ciertas actividades un poco más socioemocionales y es importante que como colegio tengamos claridad cómo vamos a psicoeducar, perdón, a tanto a nuestros profesores, ¿cierto? Como formadores, pero también a los alumnos, desde las emociones, desde cómo me relaciono positivamente con otros, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Cecilia, siempre tu aporte va a ser muy bueno. ¿Qué pudieras tú complementar con base en lo que Michelle ha dicho? Mm, Bueno, en base a la pregunta, ¿no? Las condiciones que son necesarias para que la convivencia escolar sea inclusiva. Em, yo creo que en primer lugar es importante definir qué estamos entendiendo por convivencia escolar, ¿no? Que tiene que ver con la interrelación entre todos y todas las personas que conforman la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la convivencia escolar no es un hecho objetivo y dado, que nosotros podamos decir, tengo buena suerte, me tocó una buena convivencia, tengo mala suerte, me tocó una mala convivencia, ¿no? Sino que es un proceso en construcción permanente. Y en ese sentido, esa interrelación se construye y se gestiona Ujú. y uno le va dando los sellos que quiere para que se produzca la relación que efectivamente queremos, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que transversalmente pensar en cómo nos estamos relacionando y actuar en torno a eso. No solo cómo se relacionan los niños y niñas entre sí, sino cómo se relacionan los docentes entre sí, cómo se relacionan los líderes educativos con los docentes, cómo se relaciona la escuela con las familias, los padres, madres y apoderados, en fin. Y todo eso, ¿no? Hay que mirarlo desde arriba, hay que evaluarlo y gestionarlo. Porque que la convivencia resulte ser inclusiva va a tener que ver con ciertos sellos que tenemos que darle a la convivencia, tales como el valor que tiene la diversidad, ¿no? Tales como tener siempre planteada que la diversidad es una riqueza, ¿no? Y que no Claro. le estamos haciendo un favor a aquellos niños o niñas que pueden presentar alguna característica que nosotros consideremos diferencial, sino que la humanidad es diversa y por lo tanto la diversidad enriquece. Y eso llevarlo, tal como dice Michelle, ¿cierto? A la psicoeducación, pero llevarlo también al trabajo con los profesores y profesoras, a la relación de los niños entre sí, eh,
en fin, ¿no? Es un trabajo permanente que no termina nunca y que involucra a todos los actores de la comunidad educativa. Claro. Y hablando de las comunidades educativas, y muchas gracias por tu respuesta, sus respuestas, a mí me gustaría preguntar, ¿qué rol juegan las emociones en la construcción de comunidades escolares sanas? Ujú. ¿A mí? Cecilia, sí, Cecilia, si tú quieres seguir un poquito Sí, con sí, con este. encantada. Mira, ¿qué rol juegan las emociones? La verdad es que es el rol central, porque Ujú, los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? ujú, Cuando uno piensa en un siglo XX que dejó tan de lado las emociones, ¿no? Y que se decían cosas tales como, ya, pero no te emociones tanto, o hay que dejar las emociones fuera, como que los procesos al interior de las instituciones educativas fueran procesos solamente cognitivos o intelectuales, ¿no? Dejábamos fuera lo que tiene que ver con la esencia de ser humanos. Y en definitiva, la educación, ¿no? Es una relación humana. Y bueno, y las emociones, ojo, las emociones están allí para indicarnos cómo estamos en la relación con nosotros mismos y cómo estamos en la relación con otros. De tal manera, ¿no? Que cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no estamos bien con la vida, cuando la vida nos ha a lo mejor tratado mal, en fin, ¿no? Andamos en una emocionalidad que puede ser una emocionalidad alarmada, ¿no? ujú, Y todos sabemos qué significa esto de andar alarmado, andar mirando desde dónde me va a venir el golpe, ¿no? Una persona que anda con su cerebro alarmado está defendida y está también mirando cómo de alguna manera, ¿cierto?, atacar la vulnerabilidad de otro. ujú, Entonces, lo que quiero decir, ¿no? Es que si nosotros queremos comunidades que convivan de manera sana, comunidades que sean inclusivas, democráticas, en fin, tenemos que cuidar la emocionalidad de todos y todos al interior de las instituciones educativas. Y no, ojo, no solo la emocionalidad de los niños y niñas, ¿no? ujú, Yo hice una investigación para mirar escuelas que mejoran, ¿no? Que mejoran en términos de convivencia y que mejoran en términos de aprendizajes. Una cosa central que me encontré es que aquellas escuelas que pueden hacer esas mejoras en la convivencia y mejoras académicas, ojo, son escuelas en que desde los liderazgos se ujú. preocupan y ocupan de la emocionalidad de las personas. Incluso escribí un artículo que dice eso, ¿no? La mejora en las escuelas desde el trabajo con la emocionalidad docente. Porque si el docente está tranquilo, si el docente tiene buenas condiciones laborales, si el docente se siente respetado, ¿no? Va a poder entonces ir al aula y trabajar con los niños y niñas mostrándoles la riqueza de la diversidad, le va a poder enseñar habilidades socioemocionales que impliquen regular sus emociones, que puedan resolver los conflictos de una manera positiva y pacífica, conflictos que obviamente ocurren siempre cuando hay seres humanos diversos, ¿no? El problema no es el conflicto, el problema es justamente la emocionalidad con que llegamos al conflicto. Entonces, si tú me preguntas qué rol ocupan las emociones, la verdad es que creo que es un aspecto central a considerar. Nadie puede pensar, ¿no?, que vamos a lograr una convivencia inclusiva Ujú, sin gestionar, trabajar, ¿no? Y crear contextos seguros, democráticos, en que, como decía Michelle, todos tengan la posibilidad de participar, en fin, ¿no? Y eso implica poder explicitar las emociones, poder considerarlas y poder gestionarlas y trabajarlas.
Claro, bien, muy interesante y también por lo que te escucho un poquito 360. Es como Total. bilateral, 360, pensando un poquito en otro tipo de ambientes, eso de qué podemos obtener en estos 360. Qué interesante. Ujú. Michelle, ¿qué te gustaría complementar algo de esta excelente respuesta que ha dado Ceci? Sí, concuerdo con Cecilia que efectivamente es importante que desde los liderazgos también se considere el tema del manejo de las emociones, del el bienestar, ¿cierto?, de la comunidad completa, ya que las emociones sirven como puente para resolver los conflictos, para fortalecer la comunicación, la convivencia, la asertividad, ¿cierto? Y cuando trabajamos en un centro escolar, es súper importante que desde pequeños nosotros vayamos modelando y finalmente el que modela es el adulto también. Entonces es súper importante contar, ¿cierto?, con profesionales con un buen manejo de emociones, con asertividad, que promuevan el conocimiento de las emociones desde pequeños, reconocer las emociones, cuáles son las emociones, por qué siento esas emociones para que a medida que van creciendo podamos trabajar en cómo lo manejamos y cómo nos influye a cómo nos relacionamos. Entonces, como decía anteriormente, es súper importante psicoeducar y también es muy importante cuando trabajamos desde las emociones, hablar también abiertamente los temas difíciles. Temas difíciles como cuando hay conflictos, ¿cierto? ¿Cómo los resuelvo? Temas difíciles como hoy en día nos vemos enfrentados también a muchos temas emocionales como el consumo de drogas en los alumnos más grandes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con suicidio, que tenemos que saber abordarlo, pero tenemos que contar con jóvenes que van creciendo, ¿cierto? Desde el conocimiento y cómo van tanto manejando sus emociones, pero también pidiendo ayuda cuando la necesitan, teniendo claridad de cuál es el rol de los adultos, cómo pueden acudir a un adulto para solicitar ayuda cuando no pueden manejar bien sus emociones. Entonces, en ese sentido, tener súper importante que como educadores, ¿cierto? Y como líderes, cuando estamos ya en un liderazgo en un colegio, tenemos que validar las emociones, pero también entregar espacios para trabajarlas. Y preocuparse mucho también, como decía Cecilia, del bienestar emocional de todos los que pertenecemos a una comunidad. Por supuesto. Y miren, hablando de comunidad, quiero decir que hay un comentario de Esteban Fabián Alarcón. Dice, convivir es se los voy a leer porque tal vez ustedes están concentradas en otra cosa, pero lo voy a compartir. Dice aquí, convivir es un aprendizaje permanente, el cual debe atravesar un currículo y cómo se construye el conocimiento desde una didáctica, tal vez está preguntando, ¿y cómo se construye el conocimiento desde una didáctica intencionada que promueva la interacción desde el reconocimiento del otro como un legítimo otro? Sobre la emocionalidad es necesario un aprender a sentir y reconocer las emociones para su gestión, pero eso no se enseña, se aprende. Y para eso hay que generar un plan de gestión sistemática que construya sentido desde el principio PEI de cada comunidad. Así que ese es el mensaje de Esteban Fabián Alarcón. Gracias por participar. No sé si nuestras panelistas tengan algún comentario al respecto, aunque sea breve. Si no, podemos pasar a lo que sigue. Me gustaría complementar lo que dice Esteban. Ujú. Eh, Efectivamente, cuando nosotros hablamos de psicoeducación, tenemos que sacarnos un poco de la cabeza la idea de psicoeducar solo cuando hay un problema o solo cuando hay un conflicto, ¿no? Y efectivamente, tal como dice Esteban, el trabajo, ¿no?, formativo tiene que Ujú. ser un trabajo procesual, sistemático, ¿no?
en el que efectivamente debe existir un currículum formativo. Yo no sé cómo es en otros países, pero con lo que yo me he encontrado en nuestro país, en Chile, es que muchas veces dejamos ese currículum. Em, y entonces ocurre que si hay un determinado conflicto, bueno, vamos a ese curso a resolver el conflicto y a tratar de enseñarle a los niños a resolver los conflictos de un modo adecuado. En fin, ¿no? Entonces, debiésemos, tal como tenemos un currículum de lenguaje o un currículum de matemáticas, en fin, tener un currículum que tenga que ver con el desarrollo socioemocional, en que los niños vayan gradualmente aprendiendo a relacionarse de mejor manera consigo mismos, autoconocimiento, ¿no? Un poco lo que decía Michelle, cuáles son mis emociones, esta emoción se llama de esta manera, se siente así, se siente así, ¿no? La relación con los demás, cómo creo relaciones saludables con otros y luego la relación con la comunidad. Pero eso tiene que ir, ¿cierto? Desde que entramos al colegio hasta que egresamos del colegio, como digo, de una manera, ¿no? En que hay un currículum que se va planteando objetivos. Podemos pasar varias veces por el mismo lugar, ¿no? Pero no en el mismo nivel. O sea, si trabajamos resolución de conflicto, lo vamos a trabajar en el primer año de básica y lo vamos a trabajar a lo mejor en primer año de secundaria, pero no va a ser la misma manera, no van a ser los mismos contenidos. Entonces creo que a eso efectivamente trabajar de un modo promocional, no cuando estamos ya trabajando sobre la base de la problemática, el conflicto, es esencial para que podamos aprender a convivir y formar estas comunidades a las que aspiramos. Interesante. Gracias, Cecilia. Yo quería Ujú. también compartir que Krishna Castillo también ha puesto una pregunta y ella dice, ¿cómo podemos trabajar con nuestros alumnos neurodivergentes si sus papás no aceptan esta neurodivergencia? No sé. A ver, cuando nosotros trabajamos con alumnos neurodivergentes, ¿cierto? Tenemos claro que hay todo un acompañamiento a la familia en todo un proceso que tiene que ver con un duelo también, de repente saber que quizá su hijo va a ser poco más diferente que los demás en ciertas cosas, porque al final todos somos diferentes, ¿cierto? Ujú. Y en ese sentido, lo más importante es la contención y el acompañamiento que como unidad escolar podemos entregarles a esa familia y también tener como colegio, ¿cierto?, pautas claras de cómo ir acompañándolos, ya sea desde el área académica curricular, como con lo que comentaba anteriormente, evaluación diferenciada, diferenciación dentro de la sala, etcétera, pero también tener un acompañamiento desde el equipo multidisciplinario que aporte en todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, acompañarlos desde cómo se relacionan, ¿cierto?, con el curso que les fue asignado, las familias que componen ese curso, cómo nosotros como colegio somos un puente con la familia de este alumno neurodivergente y el resto de la familia, ¿cierto? Cómo nosotros como colegio también entregamos información a la comunidad para que sepan cómo relacionarse con alumnos que tengan alguna condición, ¿cierto? Que tengan alguna necesidad específica y en ese sentido, también quizá generar espacios, ya sea de entregarles talleres de habilidades sociales para que dentro de la misma comunidad puedan ir desenvolviéndose y que no sea una dificultad para la familia, porque si bien puede que cuenten con un equipo de especialistas externos que los esté guiando, es muy distinto cómo va a funcionar o reaccionar, ¿cierto? Ese joven o niño en una terapia uno a uno versus cómo va a reaccionar y funcionar dentro de una comunidad escolar, donde todos tenemos que aportar en ese sentido. Pero lo más importante considero que es el acompañamiento, contención y guía que como profesores, como comunidad educativa podemos entregarle a esa familia. Claro.
Muchas gracias por esta respuesta. Sí, hablando de las comunidades en general dentro de estos espacios, ¿cómo podemos generar precisamente espacios de corresponsabilidad entre docentes, directivos, estudiantes, familias? Michelle, tal vez tú puedes liderar en esta respuesta y después vemos qué Ya. opina Cecilia. Sí, bueno, es importante, ¿cierto?, generar distintos espacios para los distintos involucrados. Finalmente, nosotros no, en una comunidad escolar, ¿cierto? Si yo solamente trabajo la inclusión dentro del colegio con los colaboradores, ¿cierto? Los profesores, los asistentes y el directorio, estoy dejando una parte muy importante fuera que es la familia. Entonces, es importante que hayan, por ejemplo, instancias formales donde familia, colegio, trabajen en conjunto con metas claras de lo que quieren lograr, con expectativas, ¿cierto?, de lo que se quiere trabajar. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio inclusivo, que es el Lincoln International Academy, y nos ha funcionado mucho entregar espacios comunes, ¿cierto? Con todas las familias donde se hablan de temas de inclusión y de convivencia escolar, pero también hemos generado algunos espacios un poco más personalizados con las familias, ¿cierto? Que tienen hijos con alguna necesidad especial, donde hacemos mesas de trabajo con la familia de cómo podemos ayudarlos, donde quizá traemos algún especialista externo que nos ayude, ¿cierto?, a aclarar ciertas cosas, ciertos temas que las familias necesitan abordar. Hacemos actividades padre-hijo en los distintos cursos para fortalecer los vínculos, ¿cierto? Y que también los apoderados estén alineados con nosotros para poder trabajar desde los distintos frentes que tenemos. Súper bien. Cecilia, ¿te gustaría complementar con alguna idea? Sí, solamente poner énfasis en algo que ha planteado Michelle, que creo que tenemos un gran desafío cuando gestionamos la convivencia y la convivencia inclusiva, que es lo que nos ocupa, en términos de poder acercar a las familias a este trabajo, ¿no? Acercar a las familias a el colegio, a la escuela, a la institución educativa, es todo un arte. Y muchas veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Y desde allí me parece que debe ser un trabajo que hagamos de manera muy propositiva, ¿no? Michelle mencionó varias instancias. Una de las cosas que yo he visto que acerca mucho a las familias es que le demos el espacio para que puedan compartir entre ellos como padres, madres, apoderados, los desafíos que tienen con sus hijos e hijas de acuerdo a la edad, ¿no? Y en la medida entonces que vas dando esos espacios de participación, ellos se van dando cuenta que pueden hacer esta alianza positiva y constructiva con la institución educativa, ¿no? Solamente agregar eso. Gracias, Cecilia. Y siguiendo un poquito con esta idea que dices y todo, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué estrategias han mostrado mayor efectividad en escuelas chilenas para abordar la diversidad emocional y cultural? Ujú. Mira, em, yo llevo trabajando varias décadas, ¿no? en estas temáticas y en la gestión de la convivencia. Y para mí hay una estrategia que en realidad no es una, es un conjunto de estrategias que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la idea de formar comunidades de curso, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en este invento cultural que la humanidad ha hecho, que es que los cachorros humanos se eduquen en instituciones educativas, ¿no? Y no junto a sus padres, como lo hacen la mayoría de los mamíferos, sino que nosotros dijimos, vamos a crear esta institución y entonces el cachorro humano se va a ir a un lugar físico junto con otros, 35, 20, 25, 40, los que sean, y ahí van a venir personas que les van a enseñar las cosas que deben saber. Hasta ahí, súper bien. Pero resulta ser, ¿no?, que eh,
como que el factor de la convivencia, ¿no? Y de que ellos, estos seres en desarrollo deben compartir espacio físico, materiales, atención del profesor, y que además son distintos y diversos porque provienen de familias distintas, es como que no se consideró sino hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, claro, pones a 40 seres inmaduros en ese espacio y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Llamarlos a la construcción de una comunidad, ¿no? De buen trato y una comunidad cooperativa, en que a lo mejor no todos van a ser tus amigos, pero sí pueden ser tus compañeros. Y Ujú. el estatus de la palabra compañero, súper importante, ¿no? Entonces, como digo, no es una estrategia o una acción, sino que es una mirada, es un conjunto de acciones que llevan desde la inducción, ¿no? A los niños de decir, el profesor, tutor o jefe, o como se le llama en los distintos países, los invita, ¿no? Que construyamos una comunidad. ¿Saben lo que es una comunidad? Es un lugar en que yo entro y me siento como en casa. Un lugar en que yo no tengo que pretender ser una persona distinta para ser aceptado. Un lugar en que yo puedo tener diferencias y resulta que igual, ¿no? Voy a ser significativo, voy a ser importante. Y eso se hace a través de una serie de actividades, tales como, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre en este minuto alguna que a mí me encanta, que es un panel, ¿no? El panel en que yo digo, yo soy bueno para esto y podría ayudar a mis compañeros en tal cosa. Y en realidad yo necesitaría ayuda en tal otra porque este es mi gran desafío. Y cuando uno hace eso con los niños, ¿cierto? Los niños van diciendo cosas tan diversas como, yo soy bueno para las matemáticas, puedo ayudar, ¿no? Pero soy súper malo para el fútbol y nunca he metido un gol. Me gustaría que algún compañero me ayudara a eso. Bueno, esos son, ¿no? Es como ¿no? La textura que tiene esta estrategia de construcción de comunidad de curso. No es instantáneo, no es mágico, es un trabajo a realizar, ¿te fijan? Pero eso mismo va ayudando a salir a lo mejor del discurso, decir, miren niños, la diversidad es buena, ¿no? A que ellos la empiezan a vivir, ¿no? Y a vivir esta idea que en esta diversidad nos complementamos, que todos necesitamos ayuda en algo, ¿no? Y que todos podemos ofrecer ayuda en algo. No es esa mirada de la inclusión, como yo decía antes, que estamos haciéndole un favor a alguien y lo estamos incluyendo con aquellos que nos consideramos los normales. No, o sea, todos somos normales o anormales, ¿no? Todos, porque la humanidad es diversa. Y ese aprendizaje es un aprendizaje tremendamente profundo, ¿no? Para los niños y niñas. Cuando tú logras transformar a un curso en una comunidad de curso, ahí ya tienes la convivencia inclusiva. Qué lindo, qué Ujú. interesante. Michelle, algo para complementar por ahí. Mira, como estrategias en las escuelas chilenas, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros igual contamos con sugerencias, ¿cierto?, de cómo podríamos trabajar desde el currículum, todo lo que tiene que ver con la diversidad, las emociones, la inclusión. Pero también existen estrategias más internacionales que también hoy en día se están tratando de implementar aquí en Chile o que ya se han implementado, que tiene que ver con programas que buscan el abordar, como dije anteriormente, no desde el individuo particular que quizás sale de la norma, sino que desde todos. Existe el programa Kiva, que es de Finlandia, que es un programa que busca reducir el acoso escolar y trabajar desde una sana convivencia, no solo Ay, Se quedó pegada. se quedó pegada, sí. Ujú. Esperemos unos ahí. ¿Me segunditos. escuchan bien?
Sí, Ahora sí. volviste, volviste. Como les decía, está el programa Kiva, que no se centra solamente en el problema, ya, sino que en cómo prevenimos a través de programas educativos, desde que son pequeños hasta que son grandes. Además, no se centra solamente en el conflicto, en la víctima, en el agresor, sino que en los espectadores, en el público, en todos los que se relacionan. Reduce de manera significativa, ¿cierto?, el acoso escolar porque utiliza una metodología que también en Chile se utiliza, que es la mediación, el contar con un mediador, un encargado de convivencia escolar que pueda modelar cómo resolvemos nuestros conflictos, pero además esta mediación y este programa se van apoyando con un currículum que se aplica dentro de las salas de clase con los profesores jefes, con los profesores de asignatura, por lo tanto es algo más transversal. También está el programa Cero de Noruega, perdón, el programa de tutoría entre iguales de España, que son programas que finalmente apuntan todos a lo mismo, ya a no centrarse en resolver un conflicto, sino que prevenirlo, trabajar desde antes, trabajar las emociones desde la primera infancia hasta que ya son grandes y han dado buenos resultados en el sentido de que nos vamos dando cuenta que cuando empezamos a darles estas estrategias de mediación, de trabajar el reconocimiento de las emociones, de resolución de conflictos positiva, entre más pequeños empezamos a trabajarlo, ya cuando llegan a una edad, por ejemplo, a la media, por decirlo así, ya nuestros alumnos vienen impregnados de estas soluciones más positivas y ya tienen este concepto. Por ejemplo, se habla mucho de esa no es una actitud kiva o eso no ayuda a nuestra convivencia. Ellos mismos empiezan a trabajar, ¿cierto? Y a apropiarse de estos términos que van favoreciendo que los conflictos se resuelvan de una manera más positiva. Sí, interesante. Muchas gracias, Michelle. Y me gustaría, aquí hay una pregunta de otro de los asistentes. Yo creo que viene un poquito con lo que hablábamos previamente cuando otro de los asistentes hizo una pregunta. Yo creo que se quedó aquí un poquito como para dar seguimiento tal vez. Pero como nos gusta escuchar lo que ellos están diciendo, me gustaría por aquí compartirla. Es de Carmen Rosa Ríos y ella está preguntando, ¿cómo podemos trabajar con los padres cuyos hijos no son neurodivergentes y no aceptan compartir en el aula con un alumno neurodivergente? Michelle, ¿tú quisieras contestar? ¿Prefieres, Cecilia? A ver, yo creo que lo principal es educar a la comunidad. Muchas veces este rechazo que plantea, ¿cierto?, a quizá el trabajar con un compañero neurodivergente viene desde el desconocimiento. A veces también nos enfrentamos que nuestros alumnos con necesidades especiales o neurodivergentes, por ejemplo, no los invitan a la casa o a un cumpleaños y no viene desde el no querer, sino del ¿cómo lo hago? ¿Será que puede participar? ¿Cómo lo incluyo? Desde el miedo a lo desconocido también. Entonces, nuestra responsabilidad como comunidades inclusivas es informar a la comunidad, entregar información de cómo lo estamos manejando, comprometernos también a, mira, ok, entiendo tu miedo, tu aprensión, plantearle ciertas estrategias, ¿te parece que lo hagamos de esta manera? Quizá en un principio no los vamos a sentar juntos, pero sí vamos a dar espacios mediados para que se vayan conociendo y de esa forma también dar tranquilidad a la familia de que estamos acompañando, no es que los estamos dejando solos en este camino porque es muy normal que existan estos miedos a cómo me enfrento. ¿Será que a mi hijo le va a generar frustración? Porque no, porque quizá su compañero neurodivergente va a reaccionar de una manera que lo puede asustar, ok, acompañémoslo, entreguémosle herramientas para que pueda responder a las necesidades también de su compañero. Trabajemos en equipo como tutoría entre los iguales, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros como comunidad traspasemos
esta idea de que somos una comunidad inclusiva, que ese es nuestro sello, que esa es nuestra marca y que desde ahí vamos a acompañar a todos los participantes de la comunidad para que sea de la mejor manera posible para todos. Claro. No, muchísimas gracias. Y aquí sigue muy activo el chat. Ahí también ustedes, presentadoras, con calma podrán leer todo lo que están poniendo. Ya habían preguntado también si podíamos compartir el nombre de los programas que tienen otros países. Isa muy amablemente ya nos puso ahí una liga en internet, ya acaba de poner otra, ya puso la de Kiva, ya puso la de el programa noruego. Así que muchas gracias Isa por estar ahí muy activa y estar compartiendo esto, que me alegra mucho que esté resonando entre los asistentes, y muchas gracias por la información que se está dando. Pues el tiempo va avanzando, aunque no lo creamos, vamos avanzando ya en el tiempo, así que veamos qué más podemos discutir hoy, compartir hoy. Yo creo que me gustaría preguntarles a ambas, ¿pudieran compartir algunos consejos prácticos que nuestros asistentes pudieran aplicar en una situación de desregulación emocional? ¿Quién quisiera iniciar? Porque esta pregunta me gustaría que fuera para ambas, para que nuestros asistentes tengan sus visiones. Empezamos por Cecilia. Ajá. Mira, voy a responder esa pregunta, pero me gustaría tocar algunos elementos que tienen que ver con la pregunta anterior, ¿no? Con respecto Perfecto. a qué hacer con los padres. Maravilloso. Sí, y es Gracias. una estrategia que han usado algunos colegios en los que me ha tocado estar, que a propósito de esto que yo hablaba de las comunidades de curso, se forman también comunidades de padres. O sea, la comunidad de curso no es un elemento solo para los estudiantes con sus profesores, sino que en la primera reunión de padres se comenta, ¿no? A los niños cuando los niños son muy chiquititos, eh, nosotros funcionamos creando comunidades de curso. Y por lo tanto, ¿no? Los invitamos a formar comunidades de padres y se entregan los parámetros de las comunidades de padres. Hay colegios que les dan libertad para que los padres se junten ellos en una casa con una especie de libreto que les da el colegio, habiendo preparado a uno o dos padres o madres del curso que lideran esa reunión y luego traen un acta, ¿no? De lo que ha ocurrido en la reunión. Eso les sirve a ellos para conocerse, para entrar en confianza. Y en este caso, ¿no? Cuando hay en el curso niños neurodivergentes, que era la pregunta, se pone especial énfasis en el testimonio de esos padres o madres, ¿no? Del niño neurodivergente. Entonces, como decía Michelle, muchas veces se actúa por desconocimiento, pero cuando ahí en esa reunión ese padre o madre me cuenta, ¿no? Me relata el momento en que recibí a lo mejor el diagnóstico, el tránsito que hemos hecho, ¿cierto? Para poder ayudar y acompañar el proceso de este niño o niña, pasan cosas muy virtuosas, ¿no? Que yo saber que en mi curso hay un niño y que lo sé solo por mi hijo, en fin. Entonces, quería aportar a eso. Y en relación a la pregunta de la desregulación, fíjate que estoy pensando en casos bien concretos que me ha tocado en el marco de la construcción de comunidades de curso. Porque en el marco de la construcción de comunidades de curso, otra de las actividades que se hace es que los niños y niñas plantean qué es lo que a mí me cuesta, ¿no? Y para qué yo necesito ayuda. Entonces, estoy pensando específicamente en un niño con trastorno del espectro autista que estaba en un curso, en una escuela regular, ¿no? Y él decía y reconocía, yo me enojo mucho, ¿no?
Y entonces se hizo esa discusión y los compañeros decían, sí, él se enoja cuando le contradicen. Cuando él dice algo y el otro le dice, no, no es así, ¿no? Él se enoja mucho. Entonces los chicos adoptaron, ¿cierto?, la regla de no contradecirle, ¿no? O de darse cuenta que cuando le empiezan a contradecir y él se empieza a poner un poquito tenso, ir a avisar al adulto. Entonces, con respecto a la desregulación, yo creo que la batalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contra la desregulación, nosotros la ganamos no en el momento de la desregulación, la empezamos a ganar cuando cada profesor conoce a sus estudiantes y conoce cuáles son las temáticas, las situaciones, en fin, ¿no? Que les llevan a la desregulación. Eso creo que es la primera palanca y muchas veces eso no ocurre, ¿no? O sea, nos encontramos ya con la desregulación ahí de cara, ¿cierto? A, bueno, ¿y qué hago ahora? Entonces, conocer a los estudiantes, conocer, ¿cierto?, qué es lo que gatilla y actuar desde la prevención, tomando incluso como aliados muchas veces a los estudiantes en esa prevención, no digo en el momento de la desregulación propiamente tal, creo que para mí, ¿no? Creo que es la mejor manera de abordarlo, ¿no? Porque cuando ya estamos en el momento de la desregulación fuerte, intensa, bueno, claramente tenemos que resguardar al resto de los compañeros, a la sala de clases, en fin. Entonces, por eso digo, conocer a nuestros estudiantes y tener estrategias, ¿no?, que permitan prevenir, porque la desregulación no nace en un determinado minuto, llega a tope en un determinado minuto, ¿no? Se va gestando, ¿no? Igual que una marea, ¿no? Empieza con olitas pequeñas y a veces no las hemos visto. Sí. Ay, pues, Y tiene bueno, mucha para razón. complementar, Gracias. efectivamente, como dice Cecilia, el ideal es prevenirlas. Para poder prevenirlas tenemos que tener un vínculo con el estudiante Total. eh, y conocerlo en profundidad para saber cuáles son los gatillantes. Y también es importante que el alumno tenga más de una figura significativa. Porque si la figura significativa que tiene no está, tiene que haber alguien más que pueda contenerlo y conectar, ¿ya? Em, el ideal también dentro de las comunidades educativas es contar con un lugar seguro, ya cuando quizá la desregulación está pasando a un nivel un poco más complejo. Hoy en día se habla, ¿cierto?, de las salas de regulación, salas de contención, etcétera, pero hay veces que como colegio podemos tener una sala de contención. Sin embargo, los mismos alumnos pueden elegir lugares seguros para ellos dentro del colegio, que puede ser la biblioteca, puede ser un espacio en el patio, ¿cierto? El poder conversarlo y poder identificarlo también, porque a veces no van a ser capaces de verbalizarlo. Y claro, si ya no pudimos lograr prevenir la desregulación emocional, es súper importante tener súper claro que en ese momento de total desregulación no vamos a lograr nada. No podemos buscar dialogar porque no va a haber diálogo, no podemos buscar sancionar porque no resuelve el problema, sino que más bien tenemos que lograr mantener la calma, evitar un riesgo para el alumno y para el resto de la comunidad escolar. Y en ese sentido, siempre tratar de alguna manera validar las emociones que está sintiendo y tener súper claro que para comprender qué fue lo que le pasó, por qué llegó a tal desregulación, en ese momento no vamos a tener idea. Tenemos que esperar a lograr la calma y quizá más tarde o incluso al día siguiente vamos a lograr un diálogo donde nos pueda explicar qué fue lo que le pasó, cómo podríamos haberlo evitado, etcétera. Y ya finalmente, cuando ya puede ser un poco más compleja la desregulación, existen las técnicas de contención física también, pero
pero esa contención también tiene que ser súper cuidada porque el alumno, el ideal es que sea con alguien que tiene un vínculo cercano para que no se sienta violentado, pero siempre buscando la seguridad del alumno y de todos los que estamos ahí. Entonces, si bien lo más importante es prevenirla, si ya estamos en ella, es mantener la calma y buscar desde una voz tranquila, desde un manejo más contenedor, el llegar a la calma del alumno. Buenísimo. Me gustaría complementar con algo muy Claro, pequeño, adelante. que hay estrategias que uno puede enseñar, no a ese niño o niña en particular, sino a todo el curso. O sea, parte del currículum formativo debiera ser cómo gestionamos nuestras emociones y cómo logramos regularnos cuando estamos un poquito desregulados, ¿no? Como entendiendo que eso también es parte de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Y entonces, como parte de eso, por ejemplo, integrar como parte del currículum formativo la respiración consciente, ¿no? Y estrategias que tienen que ver a lo mejor con pequeños elementos relacionados con la meditación, en fin. Y yo he visto em, contenciones magistrales de profesores y profesoras cuando un niño se desregula, ayudándole a usar la estrategia que fue enseñada no en ese momento, porque tal como dice Michelle, en ese momento en el cerebro no entra nada, ¿no? Sino la estrategia que usamos antes. Entonces, preguntándole, ¿no? En un termómetro, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? Y el niño dice, aquí, o sea, ¿no? He visto niños diciendo, es que no me puedo calmar, ¿no? Entonces, ok, muy bien. ¿Te acuerdas de la respiración? Ya. Y el niño, como ya la sabe, ¿te fijas? Puede empezar a usar esa estrategia que ya está súper aprendida y súper asentada porque se usa con todo el curso, ¿no? Pero eso siempre y cuando veamos, ¿no? Como decimos acá en Chile, que el horno está para bollos. O sea, que lo podemos hacer, ¿no? Si no lo podemos hacer, claramente, ¿no? Simplemente acompañamos, estamos allí, ¿cierto? Y dejamos la conversación efectivamente para un momento en que ese cerebro esté menos alarmado y menos a tope, ¿no? Con aquella emoción que de repente lo secuestró completamente. Muchas gracias. Me gustaría que Michelle, en un minutito o dos, nos dieras alguna conclusión, el tiempo que tú quieras, pero máximo un minuto o dos, alguna conclusión en general, desde tu punto de vista sobre este webinar de convivencia escolar e inclusión efectiva, claves para una comunidad educativa saludable. Bueno, a mí me gustaría dejar como idea que si bien a nosotros nos encantaría que existieran comunidades 100% inclusivas, es un desafío tremendo. Siempre van a haber oportunidades de mejora, em, siempre van a haber nuevas modalidades o nuevas estrategias que aplicar. Lo más importante es la cohesión de toda la comunidad, padres, profesores, directivos. En todo momento es importante que exista una comunicación fluida y y un compromiso de todos por el bienestar escolar y por la inclusión. Y si bien creo que leí en los comentarios ahí que a veces no tenemos una familia comprometida, de igual manera como colegio tenemos que buscar, ¿cierto?, cómo subsanar eso y poder trabajar de manera efectiva igual. Súper bien, muchas gracias. Cecilia, asimismo a ti te pregunto, en un minutito o dos, ¿cuál sería la conclusión desde tu punto de vista? Sí, bueno, complementando lo que ha dicho Michelle, yo quisiera relevar el rol de los liderazgos, porque este no es un tema que pueda quedar en manos de
los profesionales, ¿cierto? Psicólogo o psicopedagogo o coordinador de convivencia, como tenemos acá, ¿cierto? En nuestro país. Si no asumimos que este es un desafío enorme y que en definitiva, ojo, es un cambio cultural el que tenemos que hacer, ¿no? Y ese cambio cultural implica reestructurar la organización educativa, implica reorganizar la institución educativa para que todos y todas podamos diagnosticar cómo está nuestra convivencia, cómo está nuestro nivel de inclusión. En ese sentido, yo les sugiero a los participantes acá leer el índice de inclusión de Booth y Ainscow, que es una tremenda herramienta para que las instituciones se puedan autoevaluar cómo estamos con nuestra comunidad y nuestras capacidades, ¿no? Para construir una comunidad realmente inclusiva. Si no partimos de ese diagnóstico y todos participamos de él y desde allí entonces decimos, estas son nuestras primeras áreas de mejora con respecto a esto, eh, y eso no es liderado, como digo, desde las máximas autoridades de las instituciones educativas, es difícil avanzar, ¿no? Porque tenemos que congregar a toda la comunidad, a todos los participantes. Y eso, por supuesto, es más fácil hacerlo desde aquellos que tienen mayor poder de decisión, ¿no? Sobre lo que ocurre en la unidad educativa, que aquellos que igual pueden hacer cosas, ¿no? Que están en un curso, que están en un departamento, que están, ¿no? En algún lugar más específico. Pero creo que es una tarea, ¿no? Desde los liderazgos, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Sí, perfecto. Muchas gracias, de verdad. Aquí también hay gente poniendo cosas en el chat, hablando de el índice de inclusión, que quién es el autor. Ya Isabel dio ahí la respuesta, así que muchas gracias, Isa, por estar ahí muy pendiente del chat. Muchas gracias a todos quienes han participado esta tarde. Muchas gracias a los que contribuyeron ahí con preguntas, con comentarios, con entusiasmo. Obviamente, muchísimas gracias a Cecilia Vance Liendo y a Michelle Molanfi Barrios por sus excelentes participaciones, por compartir su conocimiento y pues bueno, ver todo lo que hay que hacer, que hay mucho que hacer para poder seguir avanzando. Pero muchas gracias por compartir todo esto. Muchas gracias, Isabel, como siempre, y obviamente a la Cámara de Comercio Británica chilena. Y nos vemos en una nueva actividad del Comité de Educación de esta Cámara muy pronto. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ha sido un Sí, gusto. Al sí, contrario, muchas gracias por la posibilidad de participar. un gusto también. Muchas gracias a todos. Que tengan muy linda tarde.